Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, aquí en Una Hora con la Historia, Una Hora con Don Pío Moa. Sin lugar a dudas, si no el mejor de los mejores historiadores que ahora mismo tiene este país. El Don mejor, Pío, el mejor, el mejor es con diferencia. con diferencia. Yo no tengo ninguna duda. No, No le voy a comparar con Ángel Viñas y tal, porque esos son de no. muy segunda fila, ¿eh? Bueno, en fin, eso son ya otra cosa. Sí, sí, son de todos menos historiadores y no están apegados ni siquiera a la verdad. Yo los llamo historiadores de combate. No, ellos tienen lo que llaman la metodología. Eso es. Es decir, yo sigo un método, ellos siguen una metodología. Y Sí, claro, sí, esa sí. metodología les lleva a decir cosas como que, claro, el Frente Popular, que se componía de comunistas, de socialistas, que eran todavía más radicales entonces que los comunistas, de golpistas como Azaña, etcétera, y de separatistas, golpistas también, pues que ellos eran la democracia, ellos defendían la democracia. Hombre, mire, porque ellos siempre, dale que te pego con la metodología, mire usted, si su metodología le lleva a decir unas barbaridades, unos disparates, ¿no? Como esos, pues Sí, sí. es que esa metodología no vale nada. Por otra parte, no es lo mismo método que metodología. Metodología significa estudio del método, pero lo que se trata aquí es de aplicar un método, no de estudiar los métodos que puede haber, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Es como confundir la técnica con la tecnología y cosas por el estilo. Son cuestiones muy diferentes. Por eso la importancia, don Pío, de este programa. Este programa cuenta las cosas como son, se puede discrepar. Lo que no se puede es mentir de manera sistemática, que muchas veces da la sensación de que están al servicio de un partido concreto, ¿no? Estos Claro, es que subhistoriadores. aquí el problema, lo que yo digo, no es que sea la verdad absoluta, claro, es imposible, ¿no? Pero plantea un debate, plantea un problema. ¿eh? Ahora me ha escrito un amigo alemán diciéndome si aquí en España no habría tenido lugar algo parecido a lo que llaman la Historica Streit, Sí, o Streiter, no sé, sí, sí. Historica Streit. O sea, el combate de la historia que hubo hace unos años entre intelectuales y historiadores alemanes sobre, en fin, el nazismo, ¿no? Y Sí, la sí. historia de Alemania en aquella época, ¿no? Y yo le dije que, claro, que había sido un debate interesante, porque además tenía cierto nivel intelectual por las dos partes, ¿no? Pero aquí es imposible, porque Es aquí imposible. no hay nivel intelectual. Esta gente lo que hace es repetir cosas, ya digo, como la metodología que suya, ¿no? O Sí, sea, claro. repetir las tonterías, o sea, no tonterías, porque son peligrosas, ¿no? Y que además, en lugar de debate, lo que han hecho es las leyes de memoria. Es Sí, sí, decir, eso es. nos amenazan con que no siga usted por ahí porque le vamos a censurar, incluso le vamos a arruinar a multas si es necesario. No se han atrevido todavía a imponer la cárcel, que lo querían, pero iban por ahí. Todavía no pueden aplicarlo, pero eso es una amenaza permanente que tenemos encima. ¿Y esto Eso. es por qué? Porque ellos no pueden sostener sus versiones de la historia, no lo pueden sostener en un debate libre, porque o sea, va contra la evidencia más clara, ¿no? Claro. Y así estamos. Don Pío, antes de meternos en materia, aunque esto ya en sí mismo es materia, ¿qué reflexiones destacamos esta semana en el blog también, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es? ¿Qué destacamos? Bueno, no sé si ustedes han oído la intervención de Abascal en las Cortes el otro día. Y bueno, es una intervención que debería difundirse por todas partes y que todo el mundo debería difundirlo a sus conocidos, amigos y enemigos, ¿no? O sea, he oído la última intervención, ¿no? Y constato, no por primera vez, que Abascal es un líder con tres virtudes que prácticamente no existen en los demás partidos.
En primer lugar, tiene suficiente claridad de ideas y también suficiente claridad de expresión. Y también valor moral y físico, que es algo que falta por completo en eso. A su lado, los jefecillos del PP, del PSOE y los separatistas, pues no pasan de mindundis y pequeños mangantes, ¿no? Porque pequeños, aunque roben mucho y hagan mucho daño. O sea, son gente de muy poca preparación, sí. O sea, de muy poco fuste personal y político, claro. Y por eso tratan de aplastar por como sea a Vox. Bueno, una persona, aparte de ser una persona con dos dedos de frente, pues tiene que preguntarse por el carácter o la calidad de quien opina. Así, por ejemplo, si quienes condenan la invasión de Ucrania son los que han invadido y destruido ya unos cuantos países y causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, pues claro, si es así, pues una persona un poco inteligente no les dará mucho crédito. Y pasa lo mismo con el franquismo. Si quienes le atacan furiosamente son los etarras y proetarras y sus simpatizantes, los corruptos socialistas, más los separatistas y los señoritos del PP, pues cualquiera sacará de ahí algunas conclusiones, ¿no? Pero muchísima gente, ¿no? Le dicen una cosa, luego le dicen la contraria y se lo cree todo, ¿no? Sobre todo los votantes del PP. Pero ya lo dice la Biblia, ¿no? El número de necios es infinito, ¿no? Por ejemplo, no entienden, es difícil ¿cómo no se entiende que los gobiernos que convirtieron a Gibraltar en un emporio parasitario y metieron a España en la OTAN son los mismos que fomentan la islamización, por ejemplo en Ceuta y Melilla, pero también la inmigración ilegal, y que han apoyado y financiado los separatismos, que rescataron a la ETA del derrumbe y que promocionan el orgullo LGTBI? Bueno, si no se entiende esto, que son los mismos siempre, si no se entiende esto, no se entenderá nada. Hay un tema que estoy tratando y sobre un libro mío, el libro este que hace tiempo publiqué, bueno, no hace tanto tiempo, ¿no? Que es sobre la hegemonía española y el comienzo de la era europea, ¿no? Pues cuando nos planteamos la historia de Europa, como la de España o de cualquier otra, pues la investigación parte de una descripción de la realidad actual. Y la pregunta es, ¿cómo se ha llegado a esta realidad? Tenemos que describir lo que es España, lo que es Europa, etcétera, actualmente, y preguntarnos cómo se ha llegado. Esto es la historia, ¿eh? Y esa pregunta ya nos evita remontarnos a tiempos demasiado nebulosos o demasiado especulativos, ¿no? Por ejemplo, culturalmente España no puede remontarse más allá de la conquista romana a partir de la Segunda Guerra Púnica, porque antes de ella, Hispania era solo una denominación geográfica, pero culturalmente era muy heterogénea. Se hablaban diversos idiomas que probablemente no se entendían entre sí, tenían distintas culturas, en fin. Pero casi 7 siglos de colonización romana, combinada en su última parte con la difusión del cristianismo, pues hicieron de Hispania una cultura bastante homogénea. Nunca del todo, lógicamente, ¿no? Pero bastante. Una cultura integrada en el conjunto político del Imperio Romano. O sea, solo después de la caída del Imperio Romano se fue definiendo España como una nación política. En tiempo de los visigodos, sobre todo, bueno, a partir de Leovigildo, ¿no? Leovigildo y Recaredo. Pues sin esa nación política, o sea, esa nación, bueno, todas las naciones son políticas, quiere decir que tenía un Estado, pues no habría sido posible la reconquista. Y desde luego hoy no seríamos lo que somos. Probablemente hablaríamos árabe o vete a saber. La Segunda Guerra Púnica no solo da origen a la gran expansión romana por todo el Mediterráneo, el entorno, ¿no?, sino también a lo que hoy entendemos por Europa, aunque Europa solo se haya completado después de unas catástrofes históricas en el largo periodo de las invasiones. O sea, después de la caída del Imperio Romano sale un periodo que se suele llamar Alta Edad Media, de unas invasiones y o sea, musulmanas, vikingas, magiares, etcétera, ¿no?
en las que pudo haber desaparecido en germen la civilización europea, como ha pasado con tantas otras civilizaciones. Y la que yo he llamado edad de supervivencia, esa es la alta edad media, la que se suele llamar alta edad media, pues impresiona como casi un milagro. Y considerarla de ese modo, pues nos aleja de determinismos toscos, determinismos burocrático-económicos, tan frecuentes en las interpretaciones históricas o versiones históricas, y nos aparta también de la tendencia de algunos historiadores, pues, a creerse jueces de la historia, dispensando condenas y elogios morales a diestra y siniestra, ¿no? Y en nuestros días se plantea un nuevo problema de supervivencia de Europa, después de la era en que fue el núcleo impulsor de la historia humana, por así decir. La era que empieza con los descubrimientos españoles y con la hegemonía española. Bueno, pues en mi ensayo sobre Europa, una introducción a su historia, he querido transmitir esa sensación que es común a la biografía de cada cual, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido no tenía por qué haber ocurrido. Antes de ocurrir había otras muchas posibilidades, pero una vez sucedido, pues queda tal cual, queda como un hito. Es inapelable y genera a su vez otras posibilidades, entre las que solo alguna se cumplirá. O sea, yo he comentado que, quien no se asombra de estos hechos no puede ser un buen historiador, en mi opinión. He hecho una comparación, salvando muchas distancias, ¿no? Muchas diferencias, sí, ¿no? Con nuestra propia vida. La unión del espermatozoide concreto con el óvulo concreto de la que ha resultado cada cual fue un hecho fortuito, improbable en extremo, y sin embargo determina biológicamente nuestra existencia y condiciona, no la determina, pero condiciona nuestra historia vital. Y a pesar de ello solemos creernos necesarios en el mundo. Eso es una cosa curiosa, pero en la historia hay que plantearla así. Lo que ocurre no tenía por qué haber ocurrido. Ha ocurrido y una vez ocurrido es inapelable, pero antes podía haber ocurrido otra cosa. Antes, el derrumbe del Imperio Romano de Occidente pudo haber impedido, y luego las invasiones que siguieron, pudo haber impedido que se desarrollara lo que hoy llamamos la cultura europea. Del mismo modo, España tiene dos partes históricas fundamentales, que son la conquista romana, que nos ha legado su cultura básica, es el idioma. Nuestro idioma es un derivado del latín, concepciones fundamentales del derecho, costumbres, mil cosas, ¿no? Que componen más o menos el fondo de nuestra cultura. Y luego, cuando España se convierte en una nación, porque se dota de un Estado, pues ahí está el origen, el que permite luego la reconquista y permite llegar a lo que hoy somos, ¿no? Estas cuestiones las voy tratando, ¿no? Y hoy, hablando del problema de supervivencia de Europa, ¿no? Pues están sonando tambores de guerra por toda la Unión Europea y ni el PP ni el PSOE se dan por enterados. Y tampoco Vox, no, que yo creo que ha cometido un error oportunista por apoyar a Zelensky, que es un corrupto y un criminal porque está sacrificando a Ucrania por intereses ajenos. O sea, recordemos, firmó los acuerdos de Minsk con el fin de engañar a Putin, de engañar a los rusos. Y luego, ganar tiempo para crear un ejército capaz de derrotar a los rusos, que es lo que le proponían y lo que le prometían los de la OTAN, particularmente USA e Inglaterra, ¿no? Bueno, pues si sobre el asunto de Ucrania Vox no alza una voz propia, distinta de la del PP y la del PSOE, no explica una posición que es fácil de explicar, pues se convierte al final, puede convertirse en un partido más a lo Zelensky, es decir, al servicio de intereses ajenos a España, que es lo que son el PP y el PSOE, ¿no? Yo creo que eso Vox debería pensarlo seriamente, porque no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de principio. Es así.
Luego, es eso, efectivamente, se ha querido, después de la Segunda Guerra Mundial, en que acaba la era europea, pues volver a hacer que Europa, uniéndose políticamente, primero económicamente y luego políticamente, llegara a desempeñar un papel fundamental en la historia humana. Pero de momento eso no se ve, y lo que se puede ver es una nueva guerra europea que sería absolutamente desastrosa. Desastrosa. Bueno, sobre la situación actual, he hecho algunos breves comentarios. Por ejemplo, ante los indicios crecientes de corrupción de Begoña, la mujer del doctor, pues el PSOE ha intentado desviar la atención hacia un supuesto chanchullo económico del novio de Ayuso. Bueno, la maniobra le está fracasando. Quizá el doctor caiga por su mujer y por su suegro, el de los negocios de prostitución homosexual, ¿no? Eso es increíble, que en un país serio un tipo ligado familiarmente a esos negocios sea el jefe del gobierno. El jefe del gobierno. Bueno, eso pasa. Creo que demuestra hasta qué punto está degradada nuestra democracia, ¿no? Pero claro, puede que caiga por eso, aunque debería caer por fechorías mucho más graves, como las que Abascal ha señalado en su última intervención en las Cortes, ¿no? Luego, Ayuso es también un fraude, porque representa al PP. Por lo tanto, prefiere Silicon Valley al Valle de los Caídos. Apoya a los delincuentes que lo están profanando y obstruye sistemáticamente a Vox. Y está en un partido que no se dice, por ejemplo, Feijóo no se diferenció, su política en Galicia no se diferenciaba en nada de la de Pujol en Cataluña, ¿no? O la del PNV en Vascongadas, creando un falso conflicto y considerando el español común a todos, pues considerándolo una lengua extranjera, impropia de la región. Por lo tanto, la va marginando de la administración, de la enseñanza y de todo lo que puede. Claro, en esto hay gente, unos porque son algo bobos y otros porque son demasiado listos, que se empeñan en que Vox y el PP tendrían que unirse contra el doctor. O sea, no contra el PSOE, sino contra el doctor. Claro, para el PP puede atacar al doctor porque lo que quiere es apartarlo del poder para ponerse él, para poner a Feijóo. Pero la prioridad del PP es hundir a Vox, a fin de tener las manos libres para sus eternos chanchullos con el PSOE y con los separatistas. Y si Vox cayera en esa trampa de unir fuerzas con el PP, pues se hundiría, porque es... En fin. El otro día vi un vídeo de un periodista useño en Yemen que, bueno, va viendo por allí cómo es la vida, etcétera, ¿no? Y ve como unos niños juegan al fútbol en una calle. Y entonces le pregunta al mayor, que sabe algo de inglés, dice, ¿tú de quién eres? ¿Del Real Madrid o del Barcelona? Eso en el Yemen. Y dice el niño, del Real Madrid. O sea, dos equipos españoles valorados en todo el mundo como los mejores, ¿no? Pero claro, son españoles. Muchos del Barça no quieren sentirse españoles. No. Y el Real Madrid procura emplear el inglés en su publicidad, en sus tiendas, etcétera. O sea, aquí hay un fondo de odio o de desprecio por la propia cultura y, por tanto, hay mucho descerebrado españolete, que llamo, que le gusta sentirse superior porque emplea el inglés, aunque no lo conozca, ¿no? Esto le pasa a Feijóo. Feijóo no sabe inglés, cosa que lamenta mucho, porque dice que estos problemas lingüísticos en España, ¿no?, se pueden resolver a base de profundizar en el inglés, o sea, de expandir en el inglés como lengua de comunicación. O sea, a ese punto se ha llegado de chifladura. Es de locura. Estoy tratando también a Pío Baroja y algunos otros que han escrito memorias. Las memorias de Pío Baroja, para mi gusto, son las más interesantes que han escrito algún escritor español, cualquier escritor español del siglo XX, ¿no? Y lo hago también en relación con dos libros que he sacado hace poco.
Uno es Adiós a un tiempo, que son recuerdos sueltos, diversos, desde la infancia hasta mucho después, ¿no? Y otro, De un tiempo y de un país, que son unas memorias de la época, de mi época, en el PCR Grapo, ¿no? Bueno, pues Pío Baroja expone en sus memorias dos ideas importantes, entre otras, ¿no? Dice, el consejo griego, conócete a ti mismo, es imposible. Nadie puede conocerse a sí mismo. Y otro, los que escriben recuerdos mienten consciente o inconscientemente. Bueno, dichas así, pues suenan un poco excesivas, ¿no? Porque algo conocemos de nosotros mismos, aunque desde luego se nos escapa inevitablemente lo esencial. Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Y otras cuestiones derivadas. Eso nunca llegamos a saberlo, ¿no? No. Y él mismo, y luego en cuanto a la mentira de los recuerdos, pues él mismo se excluye, ¿no? Porque afirma que él es veraz. Pero dejando aparte los fallos y las trampas irremediables de la memoria, que eso no supone mentir. Uno se equivoca o se confunde, pero eso no es mentir, ¿no? Pues es cierto que es cierto que en la mayoría de los casos los recuerdos y autobiografías tienen un doble componente. Generalmente esas autobiografías, pues como he mencionado también, pues parten de una especie de empeño por discernir un orden y un sentido en la propia vida, por discernir una trama que le dé una explicación, algo así como pasa con las novelas, ¿no? Y lo cual casi siempre se falla en mayor o menor medida, ¿no? Pero también hay otras motivaciones, como la de justificarse ante los demás, sobre todo los políticos, ¿no? Y esta necesidad a menudo obliga a retorcer la verdad. Aparte de que sea el motivo vanidoso de impresionar a los demás, al público, ¿no? Como, mirad qué gran vida he tenido, o qué vida tan horrible he tenido, más terrible, o sea, excepcionalmente horrible, ¿no? Bueno, para el caso es lo mismo, es una especie de vanidad por impresionar, ¿no? En cuanto al libro de Un tiempo y de un país, que es en el que expongo lo de aquellos 10 años del Grapo y tal, pues para mí tiene el interés de que fue escrito pocos años después de los hechos relatados, cuando yo ya no estaba allí, por lo que la memoria estaba muy fresca. Hoy no podría escribirlo simplemente porque he olvidado multitud de detalles, ¿no? Yo no creo haber mentido en nada significativo y por lo demás la motivación del libro no fue demasiado personal. Lo que quería era poner en claro qué fue el PCR Grapo contra la falsificación sistemática de la que llamábamos la oposición domesticada, ¿no? La oposición al franquismo domesticada, que siempre fue marrullera y falsaria, ¿no? Y tampoco está escrito desde el resentimiento. Un reportaje televisivo que se llamaba Asaltar los cielos sobre Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, pues incluye una conversación final en la que un excomunista de la guerra comenta cómo nos han engañado. Y Mercader responde, a unos más que a otros, a unos más que a otros. Bueno, yo considero que a mí nunca me ha engañado nadie, ni reprocho a nadie mis actos, ¿no? Ahora, con Adiós a un tiempo, la cosa es distinta, porque son recuerdos mucho menos inmediatos, por lo tanto más expuestos a errores de memoria, pero afortunadamente tampoco tienen carga justificativa. O sea, me cuesta releerlos y además me producen una curiosa sensación de extrañeza de mí mismo, como si no lo hubiera vivido yo. Naturalmente que los he vivido, pero en fin. Esto quizás se deba a que cuando uno envejece, pues se siente muy distinto de cuando era joven o niño. Se siente más débil, más temeroso, las ilusiones e impulsos de la juventud se han desvanecido y la sensación del pasado puede convertirse, si no se le opone resistencia, en esa herida que decía Pío Baroja, que fluye constantemente. Dice, cuando me vuelco sobre mi pasado, me encuentro como una herida que fluye o supura constantemente. Por lo tanto, se hace preciso un esfuerzo
para no sentirse demasiado afectado personalmente por la propia biografía, aunque ya digo, se trata de la propia biografía o de aspectos de ella, ¿no? O sea, Adiós a un tiempo no es una autobiografía sistemática o unas memorias sistemáticas, sino un conjunto de relatos breves sobre cosas que he vivido y que, bueno, pueden tener un mayor o menor interés. Y con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Seguir con el tema, Uh-huh. que era, habíamos estado viendo cómo dentro del franquismo, a partir, desde muy pronto, ¿no? Pues había una serie de problemas internos, o sea, en cada una de las familias o partidos del franquismo, pues existían oposiciones al franquismo, Uh-huh. intentos de cambiar, desde los monárquicos que conspiraban, en fin, algunos falangistas, otros, en fin. Y en ese momento, después del fracaso del maquis, pues el Partido Comunista se plantea una nueva estrategia. Y lo que llamaban la reconciliación nacional, que eso ha despistado a muchísima gente. Dice, verdaderamente el partido se había convertido en un partido de reconciliación. No, hombre, no. Lo que quería era reconciliar a la sociedad con los propios comunistas para liquidar de una vez a los nacionales, a los que habían ganado la guerra. Y ese era el sentido de la reconciliación nacional, no era otro. No era que se fueran a reconciliar con los nacionales, que para ellos seguían siendo fascistas, seguían lo último y lo peor, ¿no? Y por lo tanto, después de fracasar con el maquis, pues en la nueva situación el Partido Comunista fue cosechando algunos frutos precarios y lentos, por ejemplo en fábricas de Madrid, de Asturias, de Bilbao y otros puntos, ¿no? Pero tuvieron mayor interés sus avances en el campo intelectual y universitario. Carrillo indica en sus memorias que desde 1953 su enviado Jorge Semprún pues había contactado con escritores, artistas y universitarios como Eugenio de Nora, Gabriel Celaya, los hermanos Millares, Juan Antonio Bardem, Muñoz Suay, Julio Diamante, Eduardo Ducay, Paco Raval, Enrique Mújica, Ramón Tamames, Javier Pradera, Joaquín Marcos, Sánchez Dragó y otros, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos creo que nos sonarán a todos, ¿no? Y varios de esos contactos iban a dar pronto mucho juego. El mismo año de la muerte de Stalin, que fue en marzo de 1953, pues bueno, esa muerte originó una tempestad de ditirambos, ¿no? Al gran líder entre los comunistas y compañeros de viaje del mundo entero, ¿no? Desde Neruda hasta, en fin, cualquiera. El Comité Central del Partido Comunista declaraba: hemos conocido con profunda pena y dolor que el corazón del jefe, maestro y guía de la humanidad laboriosa y progresista, camarada Stalin, ha dejado de latir. Con su labor de gigante, el camarada Stalin ha contribuido como nadie a hacer realidad en un próximo futuro el sueño de la humanidad. Lo que ahora quieren hacer con la Agenda 2030, vamos. Dice, la obra y la acción del camarada Stalin son fuente inagotable de enseñanza para todos nosotros. Armados con sus enseñanzas, seremos invencibles. Seremos dignos discípulos del maestro Stalin y abriremos para nuestro pueblo la senda luminosa del comunismo. O bien, otra tirada por el estilo, dice, con él desaparece el padre y defensor de los pobres, de los oprimidos, de los explotados. En el camarada Stalin, los españoles perdemos a nuestro mejor amigo. O sea, piénsese que una de las hazañas de Stalin fue la hambruna de Ucrania y otras hambrunas, cuando la colectivización. O sea, a los pobres los mató a millones por hambre, ¿no? Y por malos tratos y por asesinatos, ¿no? Pero era, según estos, el padre y el defensor de los pobres.
Claro, quizá por entonces no pensaban igual los obreros de la Alemania sovietizada, porque 3 meses después, en Berlín, iniciaron una revuelta contra el gobierno comunista, defensor de los pobres y de los proletarios, y esa revuelta fue aplastada por los tanques soviéticos y se saldó con decenas de muertos. Pero eso no contaba. Por el contrario, en España el Partido Comunista iba a progresar en la Universidad de Madrid, explotando la antipatía de muchos estudiantes monárquicos, católicos y otros hacia la Falange y hacia el sindicato universitario, el SEU, que era el único admitido oficialmente, ¿no? Durante los años 40, en la universidad había predominado un espíritu falangista, pero no solo falangista, claro, porque, insisto, eran 4 familias, no era toda la Falange, ¿no? Pero hacia el final de la década, pues esa influencia falangista iba decayendo. La ideología de la Falange, que era un tanto ecléctica, pues tenía carácter de urgencia ante una gran crisis histórica. De hecho, movilizó a muchísima gente, ¿no? Pero nunca había logrado elaborar una doctrina realmente sólida, en mi opinión, máxime cuando su referencia exterior, que en gran medida era el fascismo de Mussolini y en menor medida el hitleriano, pues esa referencia exterior había sido destrozada. Claro. La Falange había habido muchos, como Dionisio Ridruejo y muchos otros, que luego se volvieron todo lo contrario, pues que habían sido muy partidarios de entrar en la guerra al lado de Hitler, ¿no? Sí. Y, en fin, así como en los años anteriores, estamos hablando antes de los años 40 y principios de los 50, pues la Falange había sido un instrumento político eficaz contra el comunismo y contra el aislamiento internacional, porque representaba un espíritu patriótico y firme, ¿no? Sí. Y pues a pesar de eso, pues iba quedando un tanto desplazada, porque según se iba superando el aislamiento y según USA y su ideología demoliberal, pues pasaba a convertirse en el bastión real contra el comunismo, ¿no? O sea, no pocos falangistas actuaban en la universidad también al margen del aparato del movimiento. O sea, el exfalangista Dionisio Ridruejo pues vivía de sus colaboraciones periodísticas en las que atacaba al régimen de manera disimulada, pero no muy disimulada, se le entendía. En diciembre de 1955, el Partido Comunista sufrió un nuevo revés con la entrada de España en la ONU, que España entró con apoyo de la Unión Soviética. Apoyó porque le interesaba meter otras cosas a otros países a la Unión Soviética, sí, ¿no? sí. A Moscú, ¿no? Pero fue así. O sea que para el Partido Comunista fue una prueba muy dura, ¿no? España entró en la ONU y eso provocó un pequeño terremoto en la dirección. La dirección del PC, ¿no? Algunos quisieron ver esa entrada de España a la ONU como un hecho positivo para la paz y la coexistencia que va a obligar a abrir España hacia el exterior, lo que no será favorable al franquismo. Se hacían ilusiones, ¿no? Y con ese optimismo, pues dice Carrillo, haber entendido el suceso. O sea, probablemente desvirtúa la realidad, como era frecuente en él. Seguramente que en aquel momento aquello le dejó boquiabierto. Boquiabierto. ¿No? Sí. Y ya digo, porque la Unión Soviética había votado a favor. O sea, era una derrota total del aislamiento que habían intentado entre todos imponer a España en 1946-47. Uh-huh. Bueno, pues claro, otros dirigentes, en cambio, comunistas, pues habían reaccionado con indignación. Con indignación, dice, en el espíritu de la defensa de la legitimidad republicana. O sea, como si ellos no hubieran destruido la República, pero eran los que representaban la legitimidad republicana. Y claro, lo de esa legitimidad en boca de un comunista pues se presta al sarcasmo, pero finalmente se impuso la línea optimista.
si Rusia había votado a favor, pues aquello estaba bien, porque al final el criterio del Partido Comunista era lo que dijeron los rusos, los soviéticos. Sí, sí. Bueno, pues en desquite por ese desengaño, el Partido Comunista conseguía su primera movilización importante 2 meses después, en febrero de 1956, en la Universidad de Madrid. Un mes antes, pues Ridruejo, Enrique Múgica y otros propusieron allí un congreso de escritores jóvenes. El congreso, pues, fue autorizado al principio, pero luego fue denegado porque sus intenciones no eran precisamente las puramente literarias. Eso ya lo señaló Ruiz Jiménez, que era ministro de Educación entonces. Y al poco, el grupo comunista clandestino, en que militaban Enrique Múgica, Ramón Tamames, Javier Pradera, Julio Diamante, Sánchez Dragó y otros, y que estaba dirigido por Jorge Semprún, era el enviado de Carrillo, el enviado, digamos, clandestino, ¿no? Pues promovió un Congreso Nacional de Estudiantes con intención de hundir al SEU, Sindicato Español Universitario de la Falange, ¿no? Así que redactaron un manifiesto, lo distribuyeron a los corresponsales de prensa extranjeros, acusando al SEU de intentar monopolizar el pensamiento, la expresión y la vida corporativa en la universidad. O sea, ¿qué pasaba en la Unión Soviética? Aparte de que eso no era verdad del todo, ¿no? Pero es que en la Unión Soviética sí que el partido monopolizaba el pensamiento, la expresión y la vida corporativa, no solo en la universidad, sino en todos los aspectos. Bueno, pues eso, así funcionaba el comunismo. ¿Y por qué funcionaba así, digamos, con buena conciencia? Porque seguían convencidos de que ellos iban a conquistar una sociedad muy superior, igualitaria, en la que, en fin, la humanidad se libraría de todo lo que la había hecho infeliz a lo largo de la historia. Por lo tanto, eso justificaba cualquier mentira, cualquier falsedad, porque al final todo valía. Las elecciones a delegados en la Facultad de Derecho pues ocasionaron enfrentamientos entre estudiantes de Falange y los afines al Congreso Antiseu, que estaban organizados por los comunistas, ¿no? Sí. Y las peleas culminaron en un choque callejero con un herido de bala, cuando los antifalangistas se encontraron con adversarios que venían de homenajear a Matías Montero, que había sido un líder universitario asesinado por los socialistas en 1934. Este suceso pues afectaba con cierta intimidad al régimen, porque la mayoría de los estudiantes anti-SEU no era comunista. Y así pues fueron detenidas personas de origen franquista como Ridruejo, que se había pasado a socialdemócrata, como José María Ruiz Gallardón, que era monárquico juanista, como Miguel Sánchez Mazas, que colaboraría en un Congreso por la Libertad de la Cultura, más tarde un congreso patrocinado por la CIA, como Gabriel Elorriaga, que era un falangista que seguiría ostentando cargos en el régimen, y algunos otros. El Partido Comunista explotó los incidentes presentándolos como la unión de los hijos de los vencedores y los vencidos. Será la reconciliación, ¿no? Lo cierto es que varios hijos de los vencedores se llevaron una sorpresa al constatar que detrás de su agitación actuaba una célula comunista, a la cual habrían rechazado con toda probabilidad. En fin, la táctica, que era inteligente, sin duda, pues la táctica comunista consistía en buscar reivindicaciones generales para movilizar a otra gente, no comunista, sí, con lo cual la célula que lo organizaba pues quedaba en la oscuridad. Es tremendo. Sí, este episodio tuvo repercusiones políticas con cambios ministeriales, dimisión del rector, Laín Entralgo, que también se volvió muy antifranquista posteriormente, mientras que el SEU inició su declive, que se consumaría pues 10 años más tarde, ¿no? Los hechos se han magnificado propagandísticamente con afirmaciones como que la universidad estaba contra Franco o que el régimen perdió el control de la universidad. Esto no era verdad, era muy exagerado, ¿no? Pero evidentemente se había creado una crisis.
En realidad, los agitadores y descontentos iban a ser hasta el final pequeñas minorías, casi siempre comunistas o asimilables a los comunistas. Y por lo demás, el fenómeno de la rebeldía estudiantil emergía en muchos países de Europa Occidental y América, o sea, no era una cosa típica de España, y casi siempre con un contenido más o menos comunista, pues hasta que iba a convertirse masivo durante los años 60. Y en los años 60 también tuvo reflejos menores en España, ¿no? Aquí no se llegó nunca a algo parecido al mayo del 68 de París, ¿no? Y de otros sitios. No. Pues en fin, el año 1956 fue crucial para el comunismo porque Nikita Khrushchev, que se alzó con el poder después de la muerte de Stalin, una pelea por el poder, y quien ganó fue Khrushchev, ¿no? Que era ucraniano. Pues desbarató a sus contrincantes en Moscú después de una larga lucha interna y leyó ante el 20 Congreso del Partido de la Unión Soviética un informe secreto sobre los crímenes de Stalin. Es decir, los crímenes achacados a Stalin, pero en los que habían colaborado todos los dirigentes soviéticos, incluido Khrushchev. Las atrocidades, en líneas generales, eran sabidas en todo el mundo, pero los comunistas, que conocían el asunto todavía de manera más íntima, pues siempre habían desechado las acusaciones como propaganda imperialista. De todas formas, la denuncia se centraba en los crímenes de Stalin contra los propios comunistas, porque hizo fusilar ciertamente a muchos más comunistas que Franco, ¿no? Y dejó en una discreta penumbra a aquellos que habían sido víctimas hasta millones de otras personas por hambrunas, por trabajo esclavo en el Gulag, por deportaciones, etcétera, ¿no? Tremendo. Khrushchev explicó los delitos por una desviación de la buena línea marxista, por lo que llamaba el culto a la personalidad. O sea, que había endiosado a Stalin. O sea, pero este culto a la personalidad, al líder, era común en todos los partidos comunistas, ¿no? Y el culto hacia Stalin, pues como el máximo líder de todos ellos, ¿no? En el Partido Comunista la dignidad de líder y maestro pues correspondía entonces a Dolores Ibarruri, la pasionaria, que recibía unas encendidas loas y poemas, ¿no? Una cosa increíble. Sí, increíble, ¿no? Una cosa, parecía como, a veces como las cosas a la Virgen, ¿no? Sí. Bueno, la denuncia de los crímenes de Stalin inició una revisión considerable en la línea del movimiento comunista internacional. O sea, el manifiesto comunista, hay que recordarlo, pues rezaba: el objetivo solo podrá alcanzarse, el objetivo comunista, derrocando violentamente todo el orden social existente. Una cosa que era lógica porque no cabía esperar que las clases opresoras y explotadoras, poseedoras del Estado, pues cediesen el poder por las buenas. Sin embargo, Khrushchev y sus seguidores razonaban que en la nueva época coincidían dos hechos nuevos decisivos. Primero, las armas atómicas, que podían dar lugar a una devastación total de unos y de otros, por lo que las revoluciones violentas debían desecharse en los países desarrollados. En el llamado tercer mundo no. Y por otra parte, el socialismo en la Unión Soviética, pues el hombre era muy optimista. Dice, una vez superada la reconstrucción de después de la Segunda Guerra Mundial, pues solo podía dar pasos de gigante y dejar pronto muy atrás la capacidad productiva de los países capitalistas. De este modo, la lucha revolucionaria podía tomar la forma de una competencia pacífica entre USA y la URSS, la Unión Soviética, con la seguridad de que la demostración palpable de un nunca visto bienestar de las masas asegurado por el socialismo, pues atraería con fuerza irresistible a los pueblos del mundo, incluso a muchos burgueses que quedarían sin argumentos. Por lo tanto, la orientación general iba a insistir en la llamada coexistencia y competencia pacífica.
Claro. salvo las luchas de liberación de las colonias, que necesariamente serían violentas, ¿no? Pero en los países desarrollados, pues no, la No sería cosa, así. según Claro. Khrushchev, podía ir muy, en fin, se podía avanzar hacia el socialismo sin necesidad de mayores revoluciones, sino que los éxitos de la Unión Soviética iban a atraer a todo el mundo, ¿no? Eso al final pues no resultó No, exactamente así. exacto. Bueno, pues esta nueva estrategia tenía cierta lógica, porque la economía planificada, según las necesidades de la gente, así se planteaba, pues tenía que superar por fuerza la anarquía productiva del capitalismo con sus crisis y sus desigualdades. Y la ciencia, una vez liberada la sociedad de las supersticiones religiosas, pues iba a contribuir poderosamente a ello, ¿no? Un hito, por ejemplo, en esa vía fue en 1957 el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, y luego sucesivas hazañas en la conquista del cosmos, con el primer hombre en el espacio, pues darían indicio seguro de la superioridad soviética, que se esperaba que iría acentuándose en todos los campos. Sin embargo, la realidad marchó por otras vías, como sabemos, ¿no? Los intentos de mejorar la agricultura, que era poco productiva debido a la colectivización y a la aplicación de la pseudociencia de Lysenko. Lysenko era un biólogo que quiso aplicar el materialismo, el materialismo dialéctico a la agricultura y creó un verdadero desastre, ¿no? Pues todo eso fracasó. Y el Kremlin tuvo que subir los precios e importar grandes cantidades de grano canadiense, cuando Rusia siempre había sido exportadora de grano, ¿no? La ventaja económica de USA, pues en lugar de reducirse, pues fue ampliándose. Y a pesar de ciertos éxitos científicos industriales, porque es verdad que los hubo, ¿no?, los soviéticos vivían de manera mucho más dura y más pobre que en España, no digamos ya que en USA. Y para colmo, en la carrera del espacio, sería USA quien terminara por tomar la delantera. Además, el deshielo posterior, llamado deshielo, ¿no?, posterior a Stalin, no había traído un grado de libertad política o personal que fuera significativamente mayor que antes, de modo que el partido seguía controlando totalmente al Estado y el Estado controlando a la sociedad. O sea, un soviético no podía viajar al exterior, incluso dentro del país necesitaba salvoconductos. El Gulag siguió funcionando, aunque con menos brutalidad, y las huelgas, que eran consideradas sabotajes, pues eran reprimidas manu militari. En octubre de 1956, la denuncia de los crímenes de Stalin animó una exigencia de liberalización en Hungría, que dio lugar a una revuelta que fue laminada por los tanques soviéticos. Hubo al menos 2.500 muertos y huyeron del país pues unos 200.000 húngaros, ¿no? Por otra parte, la coexistencia pacífica no impidió en 1962 la confrontación más peligrosa de la Guerra Fría entre Moscú y Washington, o sea, la crisis de los misiles instalados por la Unión Soviética en Cuba, y que se saldó con una derrota moral y política soviética, ¿no? Porque, claro, un problema de los misiles nucleares es la posibilidad de contrarrestarlos, ¿no? De tomar la iniciativa y, por ejemplo, aplastar las bases de misiles contrarias, ¿no? Pero esto requería un tiempo, pero cuando tienes las bases allí mismo, al lado de la frontera, que pueden llegar en muy pocos minutos, por ejemplo, a Moscú o, por ejemplo, a Washington, pues la posibilidad de defensa es mínima. Por eso es lo que está pasando ahora en relación con Ucrania, ¿no? Bueno, pues en un plano más amplio, la denuncia de Stalin planteaba otro problema teórico esencial. Si el socialismo se había construido en medio de tales crímenes y tiranías, con un líder prácticamente divinizado, pues podía considerarse un modelo de sociedad emancipadora que solo requiriese algunas correcciones menores, que es lo que planteaba Khrushchev, ¿no? Pues claro, los comunistas chinos y albaneses
captaron enseguida la dificultad y acusaron a Khrushchev de revisionista. Condenar a Stalin era, decían, condenar el socialismo, algo inadmisible. Los llamados crímenes serían tan solo el efecto natural de una feroz lucha de clases entre el partido proletario y los residuos burgueses que en la propia Unión Soviética se resistían a morir y contaminaban el sistema y que además estaban apoyados desde el exterior por las potencias imperialistas. Y por eso precisamente se hacía necesaria la dictadura del proletariado. En aquella lucha vida o muerte, Stalin tenía razón al obrar de forma consecuente, aplastando sin consideraciones a los burgueses. O sea, todo aquel que discrepaba era burgués e imperialista, no por naturaleza, ¿no? Los chinos y los albaneses acusaban también a Khrushchev por poner en segundo plano la lucha revolucionaria y en primer plano la coexistencia pacífica, cuando debía ser al revés en la ortodoxia marxista. Además, descubrían en la nueva política de Moscú el intento de supeditar a todos los partidos comunistas del mundo a sus decisiones. Y realmente eso era lo que había ocurrido con Stalin, todos estaban supeditados, ¿no? Pero Mao Zedong se había hecho el amo de la inmensa China y no iba a aceptar tal sumisión, que podía ser comprensible cuando la Unión Soviética se encontraba aislada, pero no en las nuevas circunstancias históricas. O sea, la ruptura iba a consumarse en los años 60 con acusaciones a la Unión Soviética de haber degenerado en un país social fascista y social imperialista. Y numerosos partidos comunistas sufrieron escisiones que se autocalificaban de marxistas-leninistas o maoístas, les llamaba en general, ¿no? Una de ellas fue el PCR Grapo, pero hubo muchas más en España, ¿no? O sea, sí, hubo muchos países, ¿no? Y naturalmente aquellas novedades en lo que había sido la patria del proletariado pues repercutieron en el Partido Comunista Español, el cual siguió fielmente la doctrina de Khrushchev, porque estaba entrenado desde siempre a aceptar con disciplina cualquier política y cualquier giro emanante de Moscú, ¿no? Debe tenerse en cuenta que el marxismo español era más bien de tópico y consigna, tenía pobre sustancia teórica. Nos quedan un par de minutos, don Pío, ¿eh? Muy bien, pues ya vamos terminando. Sí. Por lo demás, si bien bastantes comunistas hispanos conocían de primera mano la gran diferencia entre las condiciones de vida de la Unión Soviética y de España, que en España eran mucho mejores que la Unión Soviética, pues la fe en la doctrina pues les impedía admitir cualquier realidad de este tipo, ¿no? Y enfocaban todo su esfuerzo mental a justificar de un modo o de otro la política del Kremlin y a intentar aplicarla en España, como mejor pudieran. Bueno, pues en un pleno del Comité Central del Partido Comunista, meses después de la denuncia de Khrushchev y bajo la presidencia de Carrillo, se estableció el lema de reconciliación nacional como clave de la política a seguir en adelante. Se trataba de una propuesta, como dice, una propuesta a todas las fuerzas político-sociales españolas, incluso a las más opuestas al Partido Comunista. La propuesta de aceptar un cuadro cívico común, un marco legal nuevo, democrático, donde todos podamos desenvolvernos. La propuesta de sacar las contiendas político-sociales del ámbito de la intolerancia y el fanatismo, de superar un periodo de violencias y salir al mismo tiempo de la crisis económica por una vía pacífica. O sea, en definitiva, deseaban borrar la línea divisoria entre los españoles trazada por la guerra civil y asumir la nueva realidad que dividía a los españoles entre una minoría que había aprovechado el resultado de la guerra y la gran mayoría que, independientemente de su colocación en uno u otro campo, había sido perdedora. Es decir, una vez vencida la acción armada del maquis y en vista de la nueva línea moscovita, ¿no?, de Khrushchev, pues el Partido Comunista se tornaba un ferviente apóstol de la paz, el civismo y las libertades, con vistas a agrupar a la gran mayoría de perdedores contra la pequeña minoría de aprovechados fascistas. Esa era la reconciliación. Esa es lo que buscaban. Cosa, ¿no? Sí.
En fin, seguiremos hablando de esto, porque no sé, se acaba el tiempo, ¿no? Sí, se acaba ya justo el tiempo, don Pío. Si le parece, volvemos la próxima semana aquí con más y mejor en Informa Radio en 1 hora con la historia. Este tema es muy interesante porque estas cosas se repiten una y otra vez Sí. En la historia desde el siglo XX y ahora mismo. Muy bien. Bueno, Pues, un abrazo muy fuerte, don pues Pío. un abrazo para todos. Un abrazo, adiós.